Y pues siempre he sido muy inquieto sobre todo lo que me enseñan o lo cuestiono, no sé. Así he sido enseñado, así era mi papá, así soy yo. Entonces, pues si no me lo demuestran con la Biblia, pues sí voy a seguir preguntando, ¿verdad? Y espero que así seamos varios de nosotros o todos nosotros, ¿verdad? Entonces la Navidad, le he titulado ese mensaje, Fin de la Oscuridad. No sé si ya lo vieron porque es común que en este tiempo se utilice este pasaje de Isaías 9, 1 al 7, como preámbulo de la Navidad. Y en todas las iglesias se ve, pero con no diferentes puntos de vista y diferentes aplicaciones. Sí. Entonces, pues ya llegó la Navidad, ya no es el preámbulo, pero ya llegó la Navidad. Nos vemos muchas luces como estas, pinitos, árboles decorados, muchos sabores. Sí, no sé si cenaron, tamales, pozole, barbacoa, muchos sabores muy ricos, pierna de cerdo, carne asada. Compartimos y recibimos regalos, ¿no es cierto? Sí. Pero la Navidad, en esencia, ¿sí? Cuando se celebró la primera Navidad, y como lo anuncia el profeta Isaías, nos enseña que estaba llena de oscuridad. ¿Sí? Antes de que llegara el Mesías prometido, estaba llena de oscuridad, donde la solución fue nuestro Señor Jesucristo en aquella noche oscura. ¿Recuerdan los evangelios que aquella estrella de oriente alumbró para que los sabios de oriente y los pastores pudieran ver dónde estaba el Mesías, acostado en un pesebre donde las condiciones no eran para que naciera un bebé? Sí, así fue la primera Navidad, muy diferente a como la conocemos nosotros, rodeada de dificultades, ¿sí? Dificultades para María, José, el niño, dificultades para el Rey de Reyes y Señor de Señores, que estaba siendo acostado en un pesebre, porque dice el Evangelio que no hubo lugar para ellos en el mesón, en un establo, sí, que no es un lugar para nacer. Y no hay mucha diferencia entre cómo está la sociedad o cómo está nuestro mundo en la actualidad. Sí. En aquel tiempo había injusticia, estaban siendo dominados por los romanos. Sí. Hoy podemos ver que también hay injusticia, ¿sí? En nuestra nación, en el mundo. Abuso de poder, opresión, familias destrozadas, impuestos elevados había en aquel entonces con el Imperio Romano, no muy diferente a lo que vamos a pasar en enero, ¿no? Que se acaba el dinero en tantos impuestos. Mantener una familia era complicada, tal como es hoy, que nos rebajan impuestos de todo, nos rebajan impuestos del salario, impuestos de la comida, de todo. Para algunos llega el tiempo de Navidad y también es son fechas complicadas, sí. En tiempos del profeta Isaías, donde anuncia la Navidad, donde anuncia el nacimiento del Mesías, era un periodo de angustia, sí. Para algunos también la Navidad es un periodo de angustia. ¿Quiénes en la Navidad no empiezan a recordar seres queridos que no están? ¿Sí? Y no es igual. La Navidad tal vez sea un periodo de angustia para muchos, porque empiezan a recordar. Y no es muy diferente a cómo lo dice el contexto del pasaje que vamos a ver, que es en Isaías 9. ¿Sí? El contexto de este pasaje de Isaías 9 podemos ver desde Isaías 7. ¿Sí? El pueblo Judá estaba siendo amenazado por una potencia, ¿sí? Por Asiria y su rey y por sus hermanos, el pueblo de Israel. Estaban siendo amenazados, estaban siendo
estos pueblos los querían conquistar, ¿sí? Pero el mismo Dios, por medio del profeta Isaías, les da consuelo y les dice en el 7:3, por ejemplo, o en el 7:4, dice: no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón, o de estos dos pequeños tronquitos, ¿sí?, que humean, porque el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Entonces, Dios les da consuelo por medio de su palabra, y este es el contexto. Vemos cómo el juicio de Dios a la nación de Israel estaba siendo llevado a cabo, y era un periodo de oscuridad. Vemos cómo termina el capítulo 8, ¿sí? Y esta es la condición del pueblo. Por ejemplo, en el 8:19 dice: preguntad a los encantadores y a los adivinos, porque así estaba el pueblo. Preferían consultar encantadores y adivinos que consultar al Dios vivo y verdadero. Les dice Dios: no consultará el pueblo a su Dios, ¿sí? Consultará a los muertos por los vivos. Esta era la condición del pueblo. Teniendo al Dios vivo y verdadero, preferían consultar a los muertos, encantadores y adivinos. ¿Y cómo termina el 8:22? Dice: y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Este era el juicio de Dios para Israel, porque habían dejado a su Dios. Este era el juicio, y esta es la condición del pueblo: oscuridad y tinieblas. En el capítulo 9 vamos a ver que Cristo es el fin de la oscuridad. Y porque Cristo es el fin de la oscuridad, tú, nosotros, todos debemos anunciarlo, ¿sí?, en esta Navidad que estamos celebrando, ¿no es cierto? Entonces, ante las tinieblas que prevalecían, ante la angustia, ante la oscuridad, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el remedio que Dios ofrece para acabar con esta oscuridad, con esta violencia, con esta injusticia, con esta corrupción? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta no está en un guerrero, no está en un gigante, en un valiente, en un personaje político que les pudiera venir a traer prosperidad económica. La respuesta la va a dar con un indefenso bebé, con un regalo, como lo vamos a ver. Y en primer lugar, vamos a ver, ya que Jesucristo es el fin de la oscuridad, tú debes anunciar esa esperanza. Pero vamos a leer el pasaje, es un pasaje muy corto. Isaías 9, del 1 al 7. Permítanme leerlo. Dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues el fin llenará la gloria del camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo, y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en la multitud en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre serán quemados, paso del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y al principado sobre su hombro, y se llamará su nombre: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así es. En primer lugar, como dije, ya que Jesucristo es el fin de la oscuridad, ¿sí?, para el pueblo de Israel,
el fin de la oscuridad que estaba pasando, el juicio de Dios. Jesucristo es el fin de la oscuridad, porque Jesucristo es el fin de la oscuridad, tú debes anunciarla. Los primeros 2 versículos podemos ver esto, ¿sí? Y vemos este contraste, cómo termina el capítulo previo, ¿sí? ¿Se fijan? Con tribulación, con tinieblas, con oscuridad y angustia, y serán sumidos en tinieblas. Termina con una terrible oscuridad, ¿sí? Y vemos este contraste, porque ahora comienza el 9, mas no habrá siempre oscuridad, no habrá siempre oscuridad. La palabra dada por el profeta Isaías se cumplió. Sí. Previo al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, recordemos que hubo un periodo de 400 años de oscuridad, ¿sí? De oscuridad espiritual. ¿Sí? No había palabra, no había revelación. Fue un juicio de Dios que había declarado por medio de los profetas, ¿sí? En los capítulos anteriores, por ejemplo, de Isaías, ¿sí? Mas dice, mas no habrá siempre oscuridad. Después de 400 años de oscuridad, ¿sí? Vino la luz verdadera para alumbrar al mundo. Vino nuestro Señor Jesucristo. Vemos este contraste. No habrá siempre oscuridad, ¿sí? Para la que está ahora en angustia. Vemos estas tierras que se mencionan aquí, tierra de Zabulón y de Neftalí, estas tierras al norte que fueron las primeras en ser conquistadas por los asirios, ¿sí? Curiosamente y no curiosamente, y no es casualidad, que fueron las primeras ciudades donde nuestro Señor Jesucristo hizo ministerio, ¿sí? En estas tierras, en el mar de Galilea, como dice aquí, la región del mar de Galilea. Esta fue una de las primeras en ser devastadas, mas fue una de las primeras regiones en ser visitadas, y fue donde nuestro Señor Jesucristo hizo ministerio, ¿sí? Aquí en el verso 2, ¿sí? Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Estas primeras ciudades fueron las que vieron hacer ministerio, vieron a nuestro Señor Jesucristo empezar a predicar, ¿sí? Vemos cumplida la profecía, esta profecía en Mateo 4, 12 al 16. Yo aquí lo tengo, dice, y fue cuando Jesús inicia su ministerio. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Vemos la palabra de Dios que se cumple en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Aquí profetizado siglos atrás, vemos cumplidos, y lo declara el Evangelio, ¿sí? Y quiera Dios que en esta Navidad todos nosotros proclamemos el fin de la oscuridad sobre las personas, el fin de la oscuridad sobre nuestros conocidos, porque no hay mucha diferencia a cómo estaba el pueblo cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Estaba sumido en oscuridad, en angustia. Que podamos proclamarlo entre nuestros familiares, entre nuestros amigos. 1 Corintios 4, 5 y 6 nos habla de esto mismo como aplicación. 1 Corintios 4, 5 y 6. Perdón. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios.
yo creo que aquí me equivoqué, ha de ser 2 Corintios, pero Dios ha resplandecido en nuestros corazones y debemos proclamarlos, que resplandezca la luz de Cristo. Debemos de dar a conocer la luz de Jesús al mundo. Y Juan, y primera de Juan, y los evangelios y las cartas de Juan nos hablan de esta luz de Cristo. ¿Sí? En Juan 8:12, hermanos. ¿Sí? Que dice Jesús de sí mismo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto es lo que debemos de proclamar, la luz de Cristo, el fin de la oscuridad, así como fue el fin de la oscuridad para el pueblo, ¿sí? No había palabra, ¿sí? Que sea el fin de la oscuridad para las personas que conocemos, para nuestros amigos, nuestros compañeros. Que celebremos en esta Navidad, que ya empezamos a celebrar desde el día de hoy, no a Santa Claus, sino la encarnación de Dios en la persona de Jesús, la palabra hecha carne, el que era desde el principio, según lo declara capítulo 1 de Juan. Que demos testimonio. En el capítulo 1 de Juan vemos cómo Juan el Bautista dio testimonio, que nosotros también podamos dar testimonio de la luz verdadera de Cristo, del significado de la Navidad, como decía nuestro hermano, que no es santa, no son los regalos, no la comida, sino celebremos a Cristo, que vino a dar fin a la oscuridad. Pues los padres tenemos responsabilidad de enseñar a nuestros hijos. Yo particularmente digo, no estoy en contra de los que enseñan otra cosa, pero desde que eran muy pequeños, y no es por ponerme de ejemplo, desde pequeño les decía, pues es que no es santa, Dios, no es santa, hijo, estamos celebrando el nacimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque este Señor pues le roba toda la gloria a Cristo, ¿no es cierto? Ahora resulta que es omnisciente, omnipresente, porque conoce de los niños, sabe si hacen mal o hacen bien, y está en todas partes. Y los pequeños pues solo se acuerdan de este personaje, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué decían los niños en tono de broma? Papá, no él, ¿verdad? El que da los regalos. Y así, digo, cada quien enseña a sus hijos no como quiera, sino debiera enseñar lo que es la palabra de Dios, pero en cosas tan sencillas como estas, en no robarle la gloria a Cristo en esta época. Yo no estoy en contra de los arreglos, me gustan los arreglos, pero muchas veces pues este Señor, este personaje se roba toda la gloria, y no debemos dejar que opaque el resplandor de la gloria de Cristo, que es lo que estamos celebrando en esta Navidad. Así que la palabra nos llama a que anunciemos, ¿sí?, acerca de esta esperanza, el fin de la oscuridad. Pero además, ya que Cristo es el fin de la oscuridad, también tú puedes celebrar, ¿sí? ¿Sí? Puedes celebrar y alegrarte, aunque no se escuche raro que lo digamos. Sí, tú puedes celebrar y alegrarte, y lo vamos a ver en Isaías 9, del 3 al 5. ¿Sí? Dice: multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. ¿Sí? Fíjense cuántas veces dice alegría y gozo. Dice: se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo cansado que lleva el guerrero en la multitud, en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre serán quemados
en el fuego. Entonces tú te puedes alegrar. ¿Estás escuchando bien? Sí, tú te puedes alegrar. Alegría y gozo se repiten, yo conté aquí 4 veces en esta sección. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo trajo alegría y gozo. Así lo declaró nuestro Señor Jesucristo en Mateo 9:15, yo noté aquí. La presencia del Señor Jesucristo entre sus discípulos, Él decía que era similar a una fiesta de bodas. ¿Sí? Pues cuando le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Sí, pues me tienen a mí aquí. Es como una fiesta de bodas. Tanto sus discípulos como ahora nosotros que hemos dejado la oscuridad y andamos en la luz, nos debemos de alegrar. Y aquí dice que al igual que un campesino se alegra con la cosecha, nosotros nos podemos alegrar en Cristo. Y da el ejemplo Isaías en esta sección, ¿sí? De cuando llegan los guerreros de la guerra, ¿cómo se alegran en repartir los despojos? ¿Sí? Capítulo 4 menciona una ciudad u otro ejemplo, como en los días de Madián. Sí, no sé, no conozco a la congregación, algunos hermanos más nuevos que otros, pero por ejemplo, si usted siguió el plan de lectura bíblica, sí, que muchas veces es muy atacado por, no sé si aquí, pero en algunas congregaciones, porque dicen que no estudia, sino que nada más es la Biblia de corridito, pero sí nos ayuda para posicionarnos, para saber de qué estamos hablando, el plan de lectura bíblica. Y en Jueces 7 nos habla en 6 y 7 nos habla de Gedeón, y aquí nos habla de esta ciudad de Madián. ¿Y qué sucedió en Madián? ¿Sí? El pueblo de Israel estaba siendo oprimido. ¿Sí? Resultaba que el pueblo de Israel sembraba, venían los madianitas, decía que como langostas, y arrasaban con toda la cosecha. ¿Y qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Y en este caso, Gedeón como uno de ellos, esconderse en cuevas y cavernas, y ahí estar preparando, escondiendo lo de la siembra, porque pues para que no los robaran. Estaban temerosos, ¿sí? ¿Y qué sucedió en Madián? Que vino el ángel de Jehová, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo reencarnado, ¿sí? Apareció a Gedeón y dice: varón valiente, esforzado, ¿sí? Ese era el caso de Gedeón, estaba escondido, ¿sí? Mas nuestro Dios le iba a dar ese poder para la batalla. ¿Sí? Él pone varias excusas para ir, dice que es pobre aunque no era pobre, pone varias excusas. Entonces, total, ya cuando está en la batalla, él va con 32,000 hombres. Y pues Dios nunca quiere que le roben la gloria, dice: son muchos. ¿Sí? A ver, despida a todos los que tengan miedo. ¿Sí? Se van 22,000 que tuvieron miedo, le quedan 10,000. Sigue diciéndole Dios: siguen siendo muchos. Después van a decir que ustedes fueron los que vencieron, ¿sí? Y ustedes se van a quedar con la gloria. Y les pone una segunda prueba, donde se quedan solamente con 300 hombres. 300 hombres para vencer a estos miles y miles de madianitas. No era una cantidad proporcional, ¿sí? Y nos narra el capítulo 7 de Jueces, cómo estos 300 hombres, Dios los usó no para pelear, me llamó la atención, solamente para tocar un instrumento. Yo soy músico, así que para tocar trompetas, ¿sí? Tocaron trompetas, y Dios fue el que hizo todo. En el 7:22 los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero, ¿sí? Esta fue la batalla de Madián. En los días de Madián, cuando nuestro Dios hizo todo, se regocijaron en haber vencido a los madianitas. Ahora ellos iban a poder disfrutar
de su cosecha, de por todo lo que trabajaban, iba a ser de ellos, porque el Señor les había dado la victoria. Este es Madián que menciona el verso. El verso 5 dice: porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto de fuego. ¿Qué sucedía cuando también entraba un ejército en esta entrada triunfal? Antes de entrar tenían que quemar todo esto, como dice aquí, era una costumbre quemar la ropa revolcada, la ropa llena de sangre, para poder entrar triunfante en la ciudad. Y esta es el consejo de la palabra de Dios, que dice que ellos iban a alegrar, ¿sí? Que ellos iban a alegrar, ¿sí? Y nosotros también, con el nacimiento de Cristo, es una oportunidad, como dijimos, de anunciar al mundo, a nuestros familiares y amigos, ¿sí? Podemos celebrar que Jesucristo nació hace 2000 años, pero más importante, decía el pastor Pruneda, que se conocía, que nació en su corazón. Es lo que tenemos que celebrar. ¿Qué puedes decir en este lugar? Creo que todos, que Jesucristo ha nacido en su corazón. Amén. La presencia de Cristo entre sus discípulos era como de un ambiente de bodas, era un ambiente para celebrar. Ahorita que estaba ahí sentado en mi lugar, ya tenía mucho tiempo que no escuchaba los himnos así tranquilamente, nada más con el violín, y la verdad lo pude disfrutar, ¿sí? Y me pude alegrar, y la palabra de Dios nos llama a esto, a alegrarnos, ¿sí? Sí, porque así como la presencia de Dios estaba de Dios encarnado con sus discípulos, era un ambiente de bodas. Pues ¿qué dice la Biblia cuando están 2 o 3 en mi nombre? Ahí yo estoy en medio de ellos, y es un motivo para alegrarnos, ¿sí? O sea, para aunque el violín pareciera triste, ¿verdad? Porque estamos, debe ser de alegría. La verdad, yo sí me estaba alegrando. Es un motivo de regocijo, ¿sí? De celebración. Se alegrarán, ¿sí? Se gozarán. Dice aquí la palabra de Dios. ¿Crees tú que sea un motivo de celebración? ¿Cree usted que sea un motivo de celebración? Amén. Estar aquí. Pues así debemos de alegrarnos. Si es así el caso, pues dale gracias a Dios. Alégrate con las alabanzas, con las oraciones, con escuchar la palabra de Dios, así como se alegraron los de Madián. Y seguimos. Además, ya que Cristo es el fin de la oscuridad, hoy tú puedes conocer su luz. El 6 y el 7, que son los versos muy conocidos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Verso 6, un niño nos es nacido. ¿Cuándo nos nació? Sí, ¿cuándo nació? Hace más de 2000 años. ¿Por cuándo te nació a ti? En el corazón puedes recordar ese día en que Cristo llegó a tu corazón. ¿En qué condiciones nació? ¿En qué circunstancias? Ya vimos, en condiciones de oscuridad, de problemas entre la nación. ¿En qué condiciones nació a tu vida? Pues cada uno puede contar su experiencia. En aquel entonces vimos que el pueblo estaba deseoso de un Mesías. Después de estos 400 años de que no hubo palabra, de silencio. Y podemos hallar el sentido, ¿sí? de cómo se sentía el pueblo en estas condiciones. En Lucas, ¿quién nos recuerda estos dos ancianos? En Lucas 2,
¿sí? 25. Tengo Biblia nueva. Un poquito. Había dos ancianos cuando presentaron a Jesús en el templo. Uno de ellos se llamaba Simeón. ¿Sí? Dice que este Simeón esperaba, en el versículo 25, esperaba la consolación de Israel. Dice que el Espíritu Santo estaba sobre él, estaba lleno del Espíritu Santo, y él declara la palabra de Dios. Al estar el Espíritu Santo sobre él, declara el cumplimiento de la profecía. 29 al 32 dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, dice, conforme a tu palabra. Dice Simeón: porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y aquí declara el cumplimiento de la profecía: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. El Señor vino a traer luz. Pero además estaba ahí una anciana, dice Ana la profetisa en el verso 36. Dice que esta anciana no se apartaba del templo, sirviendo de día y de noche con ayunos y oraciones. Dice, daba gracias a Dios y hablaba de niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ¿Sí? A veces pensamos que ya las personas de edad no pueden hacer mucho. ¿Sí? Vemos estas dos personas ancianos, tanto Simeón como Ana la profetisa, declarando la palabra de Dios. Esta Ana la profetisa me recuerda a mi abuela. ¿Sí? Mi abuela no se pudo mover durante, los últimos, muchos años, que ya no iba al templo en sí, pero ella todas las mañanas decía que oraba por Dios. Y decía por nombre a todos los hermanos por los que oraba. Me recordó a Ana. Muchas veces el trabajo de la oración tal vez lo pueden menospreciar, ¿sí? Pero la oración del justo puede mucho, dice la palabra de Dios. Y sigue el texto en Isaías que estamos considerando, y viene cuál va a ser el nombre, ¿sí? El Mesías esperado. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, se llamará su nombre Admirable Consejero. Ya sea que algunas traducciones lo dicen Admirable Consejero, o que lo quiera separar, porque sí también aplica, ¿sí? Su nombre es admirable, el nombre de Cristo que dejó su trono y corona, ¿sí? Para venir a estar entre nosotros. Dejó su honra del Rey de Reyes, del Señor del Universo, para nacer en un pesebre. Es admirable en su servicio. Él sirvió a Judas, ¿sí? Que no era uno de los suyos, a Pedro, que lo iba a traicionar, a quien quieres, a Tomás, que tenía muchas dudas, ¿sí? Que dudaba que fuera Dios mismo, ¿sí? Él es admirable, ¿sí? Por eso. En Isaías 53 vemos lo que escribe el profeta Isaías acerca del Mesías. Dice: sin atractivo, ¿sí? Para que le deseemos. El Señor Jesucristo permitió y prefirió callar, ¿sí? Ante el desprecio de los hombres. Experimentó el dolor, el quebranto, dejó que lo menospreciaran. Y en este capítulo 53 de Isaías vemos que es admirable porque dice que llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Es admirable porque fue herido por nuestras rebeliones, dice la palabra, molido por nuestros pecados. Admirable por decidir sufrir el castigo para que nosotros tuviéramos paz. Admirable por cargar nuestros pecados. Admirable por no abrir su boca y pudiéramos parafrasear todo el capítulo. Admirable por llevar el pecado de muchos, y dice orado por los transgresores, ¿sí?
Sí, muchas veces para nosotros es difícil esto. Cuando alguien me voltea la cara, uno me saluda, no oramos por él. El Señor es admirable, nos da el ejemplo. Es admirable consejero. Un consejo solamente te lo puede dar una persona con sabiduría, ¿no es cierto? El consejo lo podemos hallar en su palabra. Por ejemplo, a mí me causa mucho asombro leer el capítulo 139 de Salmos, ¿sí? Porque es el Dios que todo lo conoce. Dice, tú me has examinado y conocido. Examinas cuando me siento, cuando me levanto, ¿sí? A veces nos admiramos con los smartwatch que te cuentan pasos y todo eso. Pero Dios dice que aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya la conoce. Y el salmista se admiraba, ¿sí? ¿Sí? Él se admiraba el que nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Es admirable. El consejo lo podemos hallar en su palabra. El que fue tentado en todo, pero sin pecado. Dice que su nombre es Dios, Dios fuerte. ¿Sí? El Dios poderoso, que si te vas a Génesis 1, con solamente su palabra, hizo la luz en el primer día, el firmamento en el día 2, la tierra, la vegetación, el sistema solar, animales y aves, al hombre. Dios fuerte, ¿sí? El Dios poderoso que quiso habitar en medio del hombre y tener comunión con él, pero no a la fuerza. Lo podemos ver desde Edén, ¿sí? Dios le da esa voluntad al hombre para decidir si obedecerlo o no. Y desde el principio vemos a Satanás queriendo atentar contra el plan soberano de Dios. Pero ya había una promesa desde Génesis 3:15, un plan eterno. Dios promete un Salvador. ¿Sí? Estamos al final del año y usted puede recordar su plan de lectura. ¿Sí? Que pasó por Abraham, donde Dios hizo un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, lo refrendó. ¿Sí? Llegamos a los jueces, ¿sí? Dios les traía libertadores, pero esos libertadores solamente pueden hacer el trabajo de una manera momentánea, ¿sí? Llegamos a los reyes, tampoco pudieron. Dios hace pacto con David, ¿sí? De que su descendencia nacería, de que de su descendencia estaría un rey eterno, ¿sí? Y es como llegamos al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto de nuestro Señor Jesucristo, que porque ese es el Rey eterno, no es un Rey de 1000 años, ¿sí? Solamente con el milenio, es un Rey eterno, para siempre. ¿Sí? Entonces, Dios fuerte, ¿sí? Padre eterno, Él es desde la eternidad hasta la eternidad, el principio y el fin. Vamos a irnos una vez más a Juan, que nos declara, desde Juan 1, que nos declara la deidad y la eternidad de Dios. Lo tiene en su Biblia. Desde el principio era el verbo, la palabra. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese es Dios, Jesucristo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sí. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él está la vida y la vida era la luz de los hombres. Sí. Padre eterno, príncipe de paz, vino a traer la paz a los hombres, vino a reconciliarnos con Dios. Y la invitación es que seas lleno del conocimiento de Dios. ¿Sí? Que al conocer los atributos de Dios, puedas tú maravillarte. ¿Sí? Que es un admirable, es un
consejero, que es un Dios fuerte, Padre eterno, que es el príncipe de paz, que puedas maravillarte y adorarlo, que puedas servirlo, ¿sí? Que puedas temerlo también. Estás hablando del Dios que todo lo conoce. Y sin moverme de Juan 1, 9 al 13, que puedas proclamar este mensaje de aquella luz verdadera. Sí, el Señor que vino a dar fin a la oscuridad, dice que alumbra a todo hombre. Venía este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Dice, a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron, y usted lo puede decir en memoria, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ¿sí? No es por descendencia, ni de voluntad de carne, no, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí? Que estas fechas, hermanos, sea una oportunidad para que tú puedas proclamar este mensaje del fin de la oscuridad. ¿Sí? El fin de la oscuridad, ¿sí? Anunciarte la luz de Cristo. ¿Sí? Entonces, hoy estamos celebrando que Jesucristo nació tal como lo profetizó Isaías, y vemos el cumplimiento de los evangelios. De hecho, si agarramos cualquiera de los evangelios, pues nos habla de Isaías. ¿Sí? Nos habla del cumplimiento de lo que ya se había declarado por medio de los profetas. Hoy estamos celebrando esto que se profetizó y que ocurrió hace cerca de 2000 años, que vino a traer el fin de la oscuridad al pueblo, pero también en nuestro tiempo viene a traer el fin de la oscuridad para las personas que están sin Cristo, ¿sí? O para las personas que están en angustia, como lo mencioné hace rato, ¿sí? En tribulación, si la Navidad te trae recuerdos de cualquier cosa, familiares, angustia por algo, el Señor Jesucristo también viene a traer fin a esas tribulaciones, ¿sí? Y lo traerá plenamente cuando se siente en el trono de David. Sí, lo traerá. Sí. Yo creo que no escuché visitantes, todos lo conocemos. ¿Sí? Y podemos decidir creerlo. ¿Sí? Sí. Él traerá, nos puede traer fin a la angustia, o tal vez pueda permitir algo, ¿sí? Si Él así lo quiere, pero al final Él traerá fin a todo esto. Y no leí los últimos versículos, ¿sí? Exponiendo el celo de Jehová de los ejércitos hará esto, ¿sí? Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino. ¿Sí? Tal vez ahorita no lo puedas ver, dices, oye, yo soy cristiano. ¿Sí? No se van a acabar todos tus problemas, pero un día el Señor lo promete que así será, así como vimos el cumplimiento de esta profecía de la llegada del Mesías a este mundo. La parte que está por cumplirse es cuando el Señor regrese, ¿sí? A reinar, ¿sí? Y no solamente por 1000 años, sino por la eternidad. Dice que la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Si ya vimos que se cumplió esta parte de la profecía del nacimiento del Mesías, del final de la oscuridad, ¿por qué no creer que todo lo demás, la consumación del reino vendrá? ¿Sí lo cree? Sí. Entonces, si ya lo conoces, puedes alegrarte en Él, puedes conocerlo cada día más por medio de la palabra. Amén. Señor, te damos gracias por esta oportunidad.
que nos das de estar en esta iglesia, Señor, de conocer a los hermanos, Señor, y siempre es bueno y reconfortante, Señor, ver a siervos tuyos, Señor, que están haciendo la obra, Señor, de predicar el Evangelio, Señor, a los vecinos, a las familias, Señor, al mundo, así como tú lo has mandado a la iglesia, Señor. Tenemos una bendición para este grupo de hermanos, Señor, que podamos creer en tu palabra, Señor, que podamos afianzarnos en ella, Señor, que nos pueda dar consuelo, Señor, al Señor que servimos. Es admirable, Señor, que podamos tener consejo, que es desde la eternidad hasta la eternidad. Es el príncipe de paz, Señor. Si algún hermano que pueda estar pasando por alguna tribulación, y tal como lo escuchamos en las peticiones, Señor, que tú puedas traer confort a su vida, Señor, puedas traer esperanza, Señor, que pueda confiar en tu palabra, Señor, y que podamos celebrar esta Navidad, Señor, y las que siguen, Señor, proclamando, Señor, estas noticias, Señor, a las personas, porque lo celebramos, que sea una oportunidad para darte a conocer ante nuestros familiares, ante nuestros amigos, ante todo aquel que nos pregunte, Señor, que sea una oportunidad de celebrar, de gozarnos, Señor, como también lo mencionaban los hermanos, Señor, de poder celebrar que tú un día naciste, Señor, y que también naciste en nuestro corazón, Señor. Te damos las gracias, Señor, bendecimos tu nombre, Señor, y todo lo que hagamos en esta noche, Señor, que nos vamos a estar gozando, Señor, en tu nacimiento, Señor, y por eso entiendo que hasta va a haber fiesta, Señor, va a haber una cena especial. Te damos las gracias, Señor. Te alabamos en esta noche en nombre de Jesús. Amén.